Miércoles 17 de noviembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó a llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10 onzas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 onzas. Les dijo: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, el evangelista San Lucas nos presenta hoy una parábola bastante semejante a la famosa parábola de los talentos. Y vamos a reflexionar 3 mensajes en torno a ella. Primero, ¿quién reina en tu corazón? Segundo, ¿qué imagen tienes de Dios? Tercero, Dios es misericordioso y justo. Vamos con el primer punto. ¿Quién reina en tu corazón? Comienza la parábola diciendo que este hombre noble se iba a un lugar a recibir su título de rey. Y esta es una figura del mismo Jesús que después de la pasión y la resurrección va a subir al cielo, va a sentarse a la diestra del Padre a gobernar. Claro que Jesús en cuanto a Dios ya es rey, pero la teología dice que Jesús es rey por derecho y por conquista. Por derecho, porque naturalmente, siendo Dios, reina sobre la creación. Pero por conquista se refiere precisamente a aquello de lo que habla el Evangelio hoy. La pasión, muerte y resurrección del Señor le hizo conquistar nuestros corazones. Por eso es bastante dura la expresión de aquellos conciudadanos suyos que no querían recibirle como rey. Escuchen lo que dice: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Por eso la pregunta de este primer punto: ¿quién reina en tu corazón? El famoso escritor ruso Dostoyevsky decía que el hombre no puede vivir sin arrodillarse. Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo. No hay ateos, sino idólatras. Hasta aquí la cita de Dostoyevsky. Y esto, queridos amigos, es una realidad. Nosotros podemos decir que en nuestro corazón existe una especie de trono. Y este trono debería ser ocupado por Dios. Si Dios ocupa el trono de nuestro corazón, es decir, si Él reina en nuestro corazón, nos regimos entonces según sus preceptos. Y vamos a vivir felices en la tierra y vamos a vivir bienaventurados eternamente. Pero si nosotros quitamos a Dios del trono de nuestro corazón, terminaremos poniendo cualquier otra cosa. Y tristemente debemos reconocer que la inmensa mayoría de veces quien ha reinado en el trono de nuestro corazón es nuestro propio ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestros criterios, y las consecuencias de ese triste reinado se dejan ver. Entonces vivimos hiriendo a las personas que amamos.
Somos de tal manera egoístas que solo pensamos en nosotros y las personas continuamente nos recriminan ese egoísmo. Nos cuesta enorme dificultad sacrificarnos por los demás, amar, confiar, entregarnos. Esto termina trayendo también profundas heridas en nuestro interior, porque cuando uno tiene un ego tan grande, cualquier cosa termina hiriéndolo a uno. Entonces, quien tiene a su ego reinando en su corazón es una persona herida. También suele suceder que cuando no tenemos a Dios reinando en el trono de nuestro corazón, ponemos al dinero, a las realidades creadas como el ídolo que termina gobernando nuestra vida. Y así conocemos personas cuya vida gira solo en torno al dinero, en torno a conseguir, a atesorar o a gastar, gastar y gastar de una manera absolutamente irracional. En todo caso, se constituye como en un Dios el dinero. Por eso el Señor decía que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Y decía el Señor, nadie puede servir a Dios y al dinero. Es increíble que el Señor dé categoría de, entre comillas, Señor al dinero. Como quien dice, el dinero puede ejercer un señorío sobre nosotros. Y aquí entonces nos volvemos a hacer la pregunta que tantas veces nos hemos hecho. ¿Servimos al dinero o nos servimos del dinero? Amigos, así podríamos poner cualquier cantidad de cosas en el centro de nuestro corazón, en ese trono. Para uno será el placer, para otros será otro ser humano, el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos, incluso personas buenas. Pero amigos, no puedes poner en el lugar que le corresponde a Dios a ninguna criatura, porque siempre, óyeme bien, siempre te van a defraudar, siempre. Recuerdo que una señora me decía en un acompañamiento, Wilson, yo puse a mi esposo a reinar en mi corazón, yo lo puse a él en un pedestal, lo puse a él a gobernar mi vida, como una especie de rey. Pero cuando me falló, entonces mi vida quedó completamente destruida. Se me cayó mi ídolo, se quebró ese ídolo en 1000 pedazos en el suelo y yo quedé deshecha. Esto me sorprendió bastante y muy a propósito de esta meditación. Amigos, que quien reine en nuestro corazón sea Dios, nada más que Dios y exclusivamente Dios. Segundo, ¿qué imagen tienes de Dios? Amigos, como lo decíamos al principio, esta es una parábola bastante semejante a la parábola de los talentos. En este caso, el hombre noble entrega unas onzas de oro a algunas personas. Uno produjo 10, otro produjo 5. Lo increíble es que hubo uno que recibió la onza y devolvió exactamente lo que recibió. Y ya hemos hablado en otras meditaciones acerca de la necesidad, de la obligación que tenemos de poner a producir los talentos que Dios nos dio, de la necesidad que tenemos de ser una vela que se consume en servicio de los demás. Sería muy triste llegar ante Dios como una vela que no se estrenó, una vela que jamás se prendió. No, amigos, lleguemos ante Dios desgastados, alumbramos todo lo que pudimos, nos entregamos todo lo que pudimos y llegamos ante Dios con las manos llenas de buenas obras. Pero yo quisiera particularmente centrarme en el último hombre, ese que le dijo a su amo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Querida familia, y es que en la expresión de este último hombre se encuentra resumida dramáticamente la imagen que muchas personas hoy tienen de Dios, una imagen del todo distorsionada. Y déjenme decirles que esto se debe al pecado original. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín recién creados por Dios, conversaban con Dios como se conversa con un amigo. El Señor caminaba en la tarde con ellos. Había una relación de amistad, una relación de intimidad. Pero después de que Adán y Eva caen en el pecado, el Señor vuelve a visitarles. Y miren lo que dice Génesis 3:10. Adán le dice a Dios, escuché que estabas por el jardín, tuve miedo y me escondí. Amigos, esto es lo que hace el pecado, deformar la imagen de Dios en nuestro corazón. Destroza la imagen del Padre y la convierte en la imagen de un monstruo. No, mis queridos amigos, no, Dios no es un monstruo, Dios es un Padre y un Padre amoroso.
Dios no te está mirando como un ogro que te quiere hacer daño. Él es un papá que te ama. Es un papá que, aunque hayas pecado, te perdona. Extiende su mano misericordiosa hacia ti para levantarte una y otra vez. Y no importa cuántas veces hayas caído, la misma cantidad de veces te va a perdonar, siempre y cuando te arrepientas de corazón, siempre y cuando con humildad profunda le digas: Señor, aquí estoy, perdóname. Él extiende su amor, Él extiende su bondad, su corazón amoroso siempre está allí. Quitemos pues esa imagen distorsionada que hemos tenido de Dios. Tercero, Dios es misericordioso y justo. El Evangelio termina con una frase bastante fuerte. Dice este rey: y en cuanto a estos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos ante mi presencia. Familia, ¿cómo lograr leer esta frase y unirla a aquello que acabamos de decir? ¿Cómo es esto que ese Dios misericordioso, bueno, que siempre nos perdona, puede terminar diciendo esta frase tan fuerte? Queridos amigos, es la realidad a la que nos sometió nuestra libertad. Óyeme, Dios perdona siempre. Dios es infinitamente misericordioso. Dios extiende su mano a todo aquel que se arrepiente, pero nos hizo libres. Y abusando de nuestra libertad, nosotros podemos rechazar a Dios y decirle: no me interesa. No me interesa tu amor, no me interesa tu misericordia, no me interesa estar contigo. Cuando en el Catecismo de la Iglesia Católica se habla del infierno, el Catecismo utiliza una expresión que ayuda mucho a entender cómo el infierno no es un defecto de la misericordia de Dios, sino un acto libre, una elección libre del ser humano. El Catecismo llama el infierno una autoexclusión de la comunión con Dios. Óyeme bien, el que se condena se autoexcluye. No es que Dios excluya a las personas, sino que Dios nos hizo libres y en cuanto libres podemos decidir estar eternamente separados de Dios. Si Dios obligara a una persona a estar eternamente a su lado, si Dios tomara a la fuerza a alguien y le dijese: tienes que estar conmigo para siempre, entonces no sería un Dios de amor, porque el amor nunca fuerza a nadie, el amor siempre da libertad. Entonces, esto es lo que conocemos como la justicia de Dios, dejar que las personas voluntaria y libremente decidan si aman a Dios, si se acogen a su misericordia o si por el contrario se alejan definitivamente de Él. Y si es que uno llegase a escoger el alejarse definitivamente de Dios, entonces la palabra de Dios nos ilustra esto con imágenes terribles, porque ciertamente estar lejos de Dios para siempre es lo más terrible que nos pudiera pasar. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que seas el Rey de mi corazón. Hoy te pido que tomes entera posesión de él y de mi vida. Hoy me quiero regir enteramente bajo tus preceptos. Hasta ahora he gobernado yo en mi propia vida y ha sido terrible. Ha sido terrible para mí y ha sido terrible para los que me rodean. Pero Señor, si tú gobiernas en mí, Señor, si tú gobiernas en mi vida, cómo cambia todo. Cuánta bondad y cuánta paz experimento y hago experimentar a los demás. Cómo cambian los ambientes que me rodean cuando tú estás reinando en mi vida, Señor. Te pido perdón por todas las veces en que te he bajado del trono de mi corazón y he puesto a ídolos que lo único que han hecho es destruirme y destruir a los demás. Señor, es que en muchas ocasiones el demonio me ha engañado y me ha mostrado una imagen distorsionada, una imagen falseada de ti. Hoy, a través de tu palabra, recuerdo tu verdadero rostro y sé que eres un Padre que me ama, un Padre misericordiosísimo, un Padre que siempre está allí para perdonarme, y por eso hoy me acojo enteramente a tu misericordia, porque también sé que soy libre y puedo rechazar esa misericordia y puedo estar lejos de ti por propia elección. Y sé, Señor, que lo único que me espera es oscuridad, que lo único que me espera es tiniebla y soledad. Señor, no permitas que me aleje de ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿quién reina en tu corazón? Segundo, ¿qué imagen tienes de Dios? Tercero, Dios es misericordioso y justo. Compromiso. A lo largo del día vamos a repetir una y otra vez esta frase.
Viva Cristo Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.